¿Cómo les va? Les saludo con siempre, con el mismo afecto de siempre, sobre todo por el interés de ustedes de penetrar a la medicina, a los trastornos y las posibles soluciones a estos trastornos. Con toda la verdad, yo les voy a decir siempre lo que la medicina nos dice algo y muchas veces los doctores no se los dicen. Vamos a hablar en este momento alrededor de la sangre. O sea, ¿qué pasa con la sangre y con los vasos dentro del cuerpo? Es muy importante. Miren, hay un trastorno que se llama pancitopenia. Es una situación en la que existe una reducción simultánea en el número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en la sangre. Es muy importante. Mire, estas enfermedades que afectan a la médula ósea, entre las entidades que hacen fallar a la médula ósea, se incluyen la anemia aplástica y la leucemia, por ejemplo, ¿no? Otras causas posibles son la destrucción periférica de todas las líneas celulares como consecuencia del aumento del tamaño del vaso. Este se llama hiperesplenismo. Hiperesplenismo. También numerosos fármacos, por ejemplo, los empleados en el tratamiento la sangre, que en ocasiones es posible que se supriman. En raras ocasiones, otro medicamento como la clindamicina y algunos analgésicos como el también, exactamente. Este, pero miren, otro trastorno, un trastorno, por ejemplo, con síndrome de isquemia agudo. ¿De qué se trata esto? Esto es la supresión brusca del aporte sanguíneo a un determinado territorio. O sea, por ejemplo, como consecuencia de la obstrucción del flujo sanguíneo en una o más arterias. Esto se presenta, por ejemplo, los síntomas, por ejemplo, es un cuadro de dolor de instauración súbita, acompañado de frialdad y palidez también. O sea, el dolor es muy intenso y no responde a los calmantes habituales. Esto es, ¿a qué se debe este trastorno? A una trombosis, por ejemplo, una trombosis, una embolia o también a un traumatismo. Mire, el tratamiento dependerá del estado del paciente y de los resultados de las pruebas diagnósticas. Muy importante las pruebas diagnósticas. Y porque que podrá ser un médico o un médico inclusive quirúrgico también. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de una embolia, generalmente el tratamiento es quirúrgico y consiste en extraer el coágulo del vaso afectado. Eso se llama embolectomía. Okay. Cuando la sangre padece hiperamonemia, cuando es importante, esto quiere decir concentraciones elevadas de amonio en la sangre, algo que puede ser sumamente grave para el desarrollo de los individuos, o sea, especialmente de los recién nacidos. ¿Cuáles las consecuencias, los síntomas de este trastorno? El vómito, por ejemplo, la diarrea, la letargia progresiva, respiración irregular y en algunos casos convulsiones. Esta sintomatología progresa rápidamente al coma. Es muy importante, al coma y a la muerte temprana. Sobre todo, de hecho, el comienzo clásico de esta hiperamonemia metabólica neonatal, sobre todo para los bebés, es un coma súbito y potencialmente, como les digo, mortal. En determinadas, por ejemplo, en las determinaciones en suero, yodo y orina, por ejemplo, la citrulina, la glutamina, el ácido anginosuceicos. Hay que considerar eso. Médicos de los que están estudiando medicina, totalmente, ¿no?
Miren, por ejemplo, algo muy normal cuando la sangre se presenta en un hematoma. ¿Qué es un hematoma, no? Es una acumulación de sangre. El hematoma es una acumulación de sangre causado por una hemorragia interna. O sea, se produce se genera por una rotura de vasos capilares, sin que la sangre llegue a la superficie corporal. Miren, la hematoma que aparece generalmente como respuesta corporal resulta de un golpe, una contusión o una magulladura, algo un golpe que tuvieron en el momento. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que van a sentir dentro de su cuerpo? Un dolor, o sea, el primer síntoma de un hematoma es sentir dolor en la zona que ha recibido el golpe. Después viene la inflamación. La zona afectada sufrirá, digamos, una inflamación que irá bajando de forma natural con el transcurso del tiempo. También otra cosa es el cambio del color de la piel. Eso es muy importante. La zona afectada irá cambiando de color a medida que va avanzando el tiempo. Empezará, por ejemplo, de un color rosáceo, rosáceo. Luego cambiará, por ejemplo, a un azuloso. Con los días que pasan, puede convertirse en amarillo verdoso. Y finalmente, a medida que la piel vaya sanando, regresará a su color normal. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Si usted quiere que le hagan una biometría hemática y una química sanguínea. ¿Y qué es lo que va a utilizar, le va a sugerir el médico? Unas pomadas, analgésicos, inclusive un paño caliente, inclusive. Bueno, otro trastorno de la sangre que se llama hematopoiesis o hemopóiesis. Esto es un proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos formes de la sangre. Por ejemplo, los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. A partir de un precursor celular común e indiferenciado conocido como célula madre hematopoyética pluripotencial, unidad formadora de clones, hemocitoblasto o stem cell. Es un concepto médico, ¿no? Ya se los dije. Otro trastorno, por ejemplo, que pueden padecer son, por ejemplo, los soplos cardíacos. Se me vino a la idea el soplo cardíaco. Es muy importante. ¿Qué es un soplo cardíaco? Es un aumento de flujo a través de una válvula cardíaca normal. Por alteraciones de dicha válvula, que se puede llamar la estenosis, ¿no? La insuficiencia de estenosis, por ejemplo, la doble lesión por ciertas anomalías intracardíacas, es importante como es la comunicación interventricular o extracardíacas, las estenosis arteriales, el ductus arterioso persistente o las fístulas arteriovenosas. Los que están estudiando medicina, son términos muy claros para los soplos cardíacos. Por ejemplo, cuando tiene un problema la sangre con agranulocitosis, ustedes, ¿qué se van a enfrentar? ¿Cuáles son los síntomas que van a recibir? Primero, fiebre, mayor de 38%, 38%, también escalofríos y malestar. Además, les va a acompañar la debilidad, la fatiga, las úlceras bucales, por ejemplo, labios y encías y faringe, inclusive. Van a tener tos o falta de aire, por ejemplo, la disnea. Si la médula ósea no resulta destruida, el pronóstico de recuperación suele ser bueno. O sea, hay que realizar, por ejemplo, transfusiones de granulocitos en los casos de neutropenia severa. Bueno, esto es para los médicos, ¿eh? Okay. Una sangre cuando tiene padecimiento como la anemia hemolítica, esta es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. O sea,
¿Qué es lo que van a sentir? ¿Cuáles son los síntomas? Sentirse, por ejemplo, malhumorado. Se puede sentir débil o cansazo, más a la menudo como de lo consume, o sea, más de lo que ustedes acostumbran. O con el ejercicio, por ejemplo, ¿no? O sea, dolores de cabeza también, problemas para, por ejemplo, para concentrarse o pensar. Si la anemia empeora, es muy importante, probablemente pues, puede tener problemas para concentrar, puede abarcar, por ejemplo, ¿qué otro tipo de cosas? Un color azul, es una cosa, en la esclerótica de los ojos, que es muy importante. Unas quebradizas mareo al ponerse de pie, color, por ejemplo, de piel pálido, por ejemplo, dificultad para respirar, o sea, una lengua adolorida, por ejemplo. También ustedes van a encontrar, por ejemplo, un color de piel pálido, por ejemplo. Exactamente. En un caso de emergencia, puede ser necesaria una transfusión de sangre. Para la anemia hemolítica causada por un sistema inmunitario hiperactivo, pueden utilizarse fármacos, por ejemplo, que inhiben dicho sistema inmunitario. Cuando las células sanguíneas se están destruyendo, por ejemplo, sobre todo a un ritmo acelerado, hay que apresurar el diagnóstico y la solución de este problema. O sea, miren, el cuerpo puede necesitar ácido fólico y suplementos de hierro extra para reponer lo que se está perdiendo. Miren, por ejemplo, cuando tienen un problema en la sangre con la hemofilia es muy importante. Han de haber escuchado la mayoría de qué se trata la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad genética recesiva que impide la buena coagulación de la sangre. O sea, no hay en la actualidad, digamos, ningún tratamiento curativo disponible. Lo único que se puede hacer es corregir la tendencia hemorrágica, administrarlo, por ejemplo, por vía intravenosa, el factor de coagulación que falta, el factor octavo hasta el décimo. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, otra cosa que tiene la sangre es la histocitosis. Histocitosis. Es un grupo de trastornos o síndromes que involucran un incremento anormal en el número de glóbulos blancos. Por ejemplo, que son los que están especializados, que se denominan histiocitos. ¿Cuál es el padecimiento que ustedes van a recibir? Un dolor abdominal, dolor de huesos, posiblemente es muy probable que tengan dolor de huesos. O sea, un retraso, por ejemplo, de la pubertad, mareo, drenaje crónico de los oídos que parece, por ejemplo, sobresalir más y más irritabilidad. O sea, un desarrollo, por ejemplo, del desarrollo. Fiebre, orina frecuente, dolor de cabeza, ictericia, cojera, inclusive deterioro mental. Por ejemplo, una erupción de dermatitis seborreica del cuero cabelludo, convulsiones, estatura corta, también inflamación de los ganglios linfáticos. Pueden también padecer sed, por ejemplo, vómitos, pérdida de peso. Mire, los niños mayores de 5 años a menudo solo presentan compromiso óseo. Los síntomas en adultos pueden incluir dolor en los huesos, dolor de pecho, de tos, fiebre, molestia general, indisposición o malestar, aumento en la cantidad de orina, tómenlo en cuenta. También una erupción, dificultad para respirar, sed y aumento de la ingesta de líquidos. O sea, una pérdida en términos generales de peso. ¿Cómo hay que atacar esto, señores médicos? Con una ciclofosfamida, etopósido, inclusive el metotrexatos, la bemurafenib. O si se encuentra en tratamientos, puede incluir, por ejemplo,
antibióticos para combatir infecciones, por ejemplo, con un soporte respiratorio, por ejemplo, con un respirador si es necesario, ¿no? También se puede utilizar una terapia de reemplazo hormonal, fisioterapia, shampoos especial para problemas del cuero cabelludo, en caso de un cuidado de apoyo, o sea, un cuidado paliativo, o sea, para evitar los síntomas, que son muy severos. Miren, una sangre, por ejemplo, que tiene hiperamonemia. Esto quiere decir concentraciones elevadas de amonio en la sangre. Esto va a producirles vómitos, diarrea o letargia grave hasta la aparición de convulsiones. O sea, pueden presentarse crisis convulsivas, aumento en el flujo sanguíneo cerebral, pérdida, por ejemplo, en la autorregulación cerebral efectiva y desarrollo de edema cerebral y también hipertensión intracraneana. O sea, eso tiene que tener mucho cuidado el médico cuando esto se está presentando en su paciente. Hay que actuar rápidamente. Mire, otro problema de la sangre es aquellos problemas plaquetarios, los que tienen problemas plaquetarios. Mire, las plaquetas son pequeños fragmentos de células sanguíneas. Su función es formar coágulos de sangre que ayuden a sanar las heridas y a prevenir el sangrado. La médula ósea, por ejemplo, produce las plaquetas. Los problemas pueden surgir cuando se tienen pocas o demasiadas plaquetas o estas no cumplen su función correctamente. Bien, el tratamiento de los problemas plaquetarios depende de su causa. El médico tiene que ser muy cuidadoso para entender las causas de estos problemas plaquetarios. Mire, por ejemplo, otro trastorno que se llama talasemia de la sangre, talasemia. Trastorno sanguíneo que se transmite de padres a hijos, o sea, esto quiere decir que es hereditario, el cual el cuerpo produce una forma anormal de hemoglobina. O sea, ¿qué es la hemoglobina? La proteína de los glóbulos rojos que transportan el oxígeno. Miren, la forma más grave de talasemia alfa, la alfa mayor, ¿qué es lo que va a causar? Mortinata, o sea, una muerte del bebé no nato durante el parto o en las últimas etapas del embarazo. Los niños nacidos con talasemia mayor, que se llama anemia de Coley, son normales en el nacimiento, pero desarrollan anemia grave durante el primer año de vida. ¿Y qué les va a causar? Pues deformidades óseas en la cara, por ejemplo. Les va a causar fatiga, insuficiencia de crecimiento, dificultad respiratoria, por ejemplo, una piel amarilla, o sea, la ictericia, esa es la piel amarilla. Las personas con la forma menor de talasemia alfa y beta tienen glóbulos rojos pequeños, pero no presentan ningún síntoma. Mire, el tratamiento para la talasemia mayor a menudo implica transfusiones de sangre regulares y suplementos de folato, por ejemplo, también. Si se reciben transfusiones de sangre, no deben tomar suplementos de hierro. Hay que tomar en cuenta eso. Hacer esto puede provocar que se acumule una gran cantidad de hierro en el cuerpo, o sea, lo cual puede ser dañino, muy dañino. Las personas que reciben muchas transfusiones, o sea, requieren un tratamiento llamado terapia de quelación, lo cual se hace, no sé, para eliminar el exceso de hierro del cuerpo. Un trasplante, por ejemplo, de médula ósea puede ayudar a tratar la enfermedad de algunos pacientes, sobre todo especialmente en niños, ¿no? Bueno, otro trastorno que se llama leucopenia en la sangre, ¿a qué se trata? Es una disminución del número de leucocitos totales por debajo de 4.000 a 4.500. O sea, posibles efectos en las defensas
son la presencia de trastornos de infección. Pues, por supuesto, va a surgir la fiebre, ¿no? También. Eso es una cosa que les quería comentar. Por ejemplo, el sangre con trombocitos. El sangre con trombocitos es una condición en la que hay, o sea, un excesivo número de plaquetas en la sangre. Se llama trombocitosis, ¿ok? Generalmente el recuento normal se encuentra entre 150.000 y un 450.000 plaquetas por microlitro en la sangre. Sin embargo, una desviación de estas cifras, o sea, no implica necesariamente la enfermedad, o sea, los trombocitosis. Recuentos, por ejemplo, más allá de 750.000 son considerados límites para realizar un diagnóstico de la causa. Mire, el tratamiento que uno debe llevar a cabo tiene que ver mucho con la reacción del ser humano. Entonces, mire, pueden cubrir, por ejemplo, hematomas o hemorragias, o sea, en varias partes como la nariz, la boca y las encías, o el estómago y el tracto intestinal. También se puede mostrar una coagulación anormal, por ejemplo, o lo que lleva, por ejemplo, a derrames cerebrales, o sea, ataques al corazón y coágulos inusuales de los vasos sanguíneos del abdomen. Mira, por ejemplo, si se encuentran demasiadas plaquetas, puede llevar a ciertas condiciones, o sea, incluyendo derrame cerebral, o sea, ataque al corazón o un coágulo de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, la anemia, debido, por ejemplo, a deficiencia de hierro. El cáncer, por ejemplo, inflamación o infección. Una cirugía que acaba realizarse, especialmente por esplenectomía, o sea, la extirpación del vaso, por ejemplo. Mire, el tratamiento para curar la trombocitosis se dirige a la causa de fondo. Si esta es una cirugía o lesión reciente que provocó una pérdida importante de sangre, el recuento elevado de las plaquetas puede no durar mucho tiempo. Si la causa es una infección crónica, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria, el recuento de plaquetas puede permanecer elevado hasta que la afección se pueda controlar. En la mayoría de los casos, el recuento de plaquetas vuelve a la normalidad después de resolver la causa de fondo. Si ustedes tienen trombocitosis reactiva, por ejemplo, es poco probable que necesiten medicamentos o un procedimiento médico para bajar el recuento de plaquetas. Asimismo, es poco probable que experimenten coágulos o sangrados. O sea, la extracción del vaso, que la esplenotomía, puede causar trombocitosis permanente, pero es improbable que necesiten ustedes tratamiento. Bueno, otro trastorno de la sangre es la meningoxemia. Meningoxemia. Eso es una infección aguda y potencialmente mortal del torrente sanguíneo. Esto es una emergencia. ¿Qué es lo que produce este trastorno? Una Neisseria meningitis. El detonante de esto es una Neisseria meningitis. ¿Qué se les va a presentar? Fiebre, dolor de cabeza, irritabilidad, dolor muscular, náuseas, erupción con manchas rojas o púrpuras, por ejemplo. Mire, los síntomas tardíos pueden incluir, por ejemplo, un deterioro en su nivel de conciencia también. Grandes zonas de sangrado bajo la piel, por ejemplo. Inclusive los puede llevar a un shock. Eso es tremendo, eso. Bueno, otro trastorno de la sangre se llama la hipermetionemia. O sea, hipermetionemia. ¿De qué se trata esto? Es un aumento de la tasa sanguínea de metionina. ¿Qué es lo que se van a padecer ustedes? Somnolencia, por ejemplo, progresiva.
un olor especial de la orina, por ejemplo, del sudor, del aliento. O sea, que recuerda, por ejemplo, al olor del pescado o de la mantequilla rancia. Una tendencia, por ejemplo, a las hemorragias y a la hipoglucemia. Deben tomar muy en cuenta eso. Ustedes como pacientes también grábenselo y un médico pues, detectar esto, ¿no? Mire, una sangre ya con otro trastorno que se llama trombosis venosa mesentérica. ¿De qué se trata esto? Es un coágulo de sangre de una o más de las venas mayores que drenan sangre desde el intestino. ¿Qué es lo que van a ustedes a padecer? ¿Cuáles son las experiencias que ustedes van a tener? Un dolor abdominal que puede empeorar después de comer y con el tiempo. Una distensión, diarrea, fiebre, sangrado gastrointestinal, inclusive vómitos también. O sea, también esto puede producirse, por ejemplo, en apendicitis, por ejemplo. Quien tenga, por ejemplo, un cáncer o diverticulitis, enfermedad hepática como cirrosis, pancreatitis, inclusive cuando toma pruebas, o sea, píldoras anticonceptivas y algunos medicamentos con estrógenos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pruebas tienen que hacerse para corroborar la trombosis venosa mesentérica? Una tomografía computarizada, angiografía, que es el estudio del flujo sanguíneo al intestino, una resonancia magnética del abdomen, también que les practiquen la ecografía del abdomen y de las venas mesentéricas. ¿Vale? ¿Cómo se va a combatir con este tipo de trastornos? Pues con anticoagulantes. O sea, con mayor frecuencia la heparina o fármacos conexos. O sea, anticoagulantes. Eso es lo que yo puedo sugerirles, ¿no? Por ejemplo, otro trastorno por ahí es, por ejemplo, el síncope vasovagal. Mire, el síncope vasovagal es la forma más común de los desmayos. O sea, ¿qué es lo que se produce con esto? Una reducción de la frecuencia cardíaca y una dilatación de los vasos sanguíneos del cuerpo por mediación del sistema parasimpático. ¿Qué es lo que qué se va a producir? Cambios drásticos de posición, por ejemplo, cuando levantas muy rápido o practican yoga, por ejemplo, pilates, por ejemplo, hacer ejercicios abdominales, y etcétera. También puede producirse cuando está de pie por mucho tiempo. O sea, no sé, en centros comerciales, en autobuses, en cola de bancos también se puede producir esto, el síncope vasovagal. También el estrés emocional también es un motivo, es un detonante. O sea, cualquier dolor, estimulaciones no placenteras, por ejemplo, como la donación de sangre o extracción de esta. O sea, mirar a alguien donar sangre, o sea, mirar a alguien experimentar dolor, exposición prolongada al calor, por ejemplo, ¿qué otra cosa puede emocionarse? Emociones extremas, por ejemplo. Otra cosa que puede producir esto es el hambre, la ansiedad, conglomerados de personas, por ejemplo, en náuseas, por ejemplo, cuando tengan muchas náuseas o vómitos. Otra cosa es la deshidratación, la micción o defecación, la deglución, toser mucho, por ejemplo, cólicos, cambios de altitud, o sea, una presión, por ejemplo, de ciertos lugares de la garganta, nariz y ojos, punciones venosas, por ejemplo, cirugía dental. ¿Qué más? Olores desagradables también, olores químicos, no sé, ustedes rechacen una pintura, cloro, resistol, etcétera. O sea, el uso de diuréticos, por ejemplo, también. Restricción de sal en la dieta también. ¿Qué otra cosa que puede generar esto? La ingesta de alcohol
o una comida muy copiosa. O sea, hacer ese ejercicio fuertes en un clima muy caliente. ¿Qué les va a pasar a ustedes? Palidez, por ejemplo, van a experimentar sudoración profusa, una sudoración fría, que van a sentirse frío, pupilas dilatadas, desvanecimiento sin desmayo. También pueden experimentar confusión mental y falta de orientación. Y menos frecuentemente la incontinencia fecal o urinaria. Es importante. Miren, otro trastorno que es vascular, que se llama síndrome de von Hippel-Lindau. Es vascular, ¿eh? Esto se debe a un crecimiento anormal de vasos retinianos cerebelosos y que se cataloga como una enfermedad rara de carácter hereditario autosómico dominante dentro del grupo de los sarcomatosis. ¿Qué es lo que produce este trastorno? Aumenta la predisposición a los tumores de riñón del sistema nervioso central, en particular el cerebelo, o por afectar a la retina. Otra cosa, la proliferación, por ejemplo, de tumores, de los cuales lo más esencial desde el punto de vista clínico es su localización en el cerebro. También en la médula espinal, la retina, los riñones, por ejemplo, también angiomatosis, que son pequeños módulos de capilares en la retina y otros órganos. También se le puede presentar esto en hemangioblastomas, que son tumores del sistema nervioso central, especialmente en el cerebro, como les digo. Es el tronco del encéfalo y la médula espinal también. Otra cosa es la feocromacitoma, que son tumores de la médula adrenal que frecuentemente producen catecolaminas, exactamente. Otra cosa es, por ejemplo, el carcinoma renal. O sea, van a surgir, por ejemplo, tumores malignos del riñón. Otra cosa puede suceder en el páncreas. Cuando se encuentran o se detectan quistes y tumores en el páncreas, que pueden ser tumores neuroendocrinos también, ¿no? Otro trastorno en la sangre, por ejemplo, tromocitopenia. ¿A qué se refiere? Pues a una cantidad normalmente baja de plaquetas, como les digo. Como les digo, y lo repito, el meter sangrado en la boca, las encías, hematomas, hemorragia nasal, erupción cutánea, pequeñas manchas rojas llamadas petequias. ¿Qué hay que hacer en este caso de la tromocitopenia? Un conteo sanguíneo completo, estudios de coagulación, aspiración de médula ósea o biopsia. También anticuerpos asociados a las plaquetas. O sea, se puede requerir finalmente, se puede requerir transfusión de plaquetas para detener o prevenir el sangrado. Bueno, otro problema es la sangre, un problema genético con la enfermedad de von Willebrand. Miren, la enfermedad de von Willebrand es el trastorno hemorrágico hereditario más común. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que van ustedes a experimentar? Por ejemplo, sangrado menstrual anormal. Un sangrado, por ejemplo, en las encías. Hematomas, hemorragias nasales, erupción cutánea. Básicamente, la mayoría de las mujeres, por ejemplo, con sangrado menstrual prolongado o copioso, no tienen enfermedad del von Willebrand, definitivamente, ¿no? El tratamiento puede incluir una cosa que se llama DDAB chica P, desamino B anginina vasopresina. O sea, un medicamento para elevar los niveles del factor de von Willebrand y reducir la vulvitis. Sin embargo, por ejemplo, el DDABP, o sea, no funciona para todos los tipos de enfermedad de von Willebrand.
Se deben hacer, por ejemplo, hacer exámenes, o sea, para determinar el tipo específico de factor de von Willebrand, o sea, que ustedes tengan. Si van a someterse a una cirugía, el médico puede darle lo que le digo DDABP. El médico que se los diga, o a ver si siempre saben en medicina. Antes de la operación, para ver si los niveles del factor de von Willebrand se incrementan. Mire, el fármaco alfanate, que es un factor antihemofílico, está probado para disminuir el sangrado en pacientes con la enfermedad que tengan, que someterse a una cirugía cualquiera, otro procedimiento invasivo. Además, el plasma sanguíneo o ciertas preparaciones del factor 8 se pueden utilizar para disminuir el sangrado. Que consulten a sus médicos, por favor, a ver si el médico tiene la razón. Otro trastorno, por ejemplo, es el sangre como apoplejía. Me recuerdo ahorita. Miren, la apoplejía es un sangrado dentro de un órgano o pérdida del flujo sanguíneo hacia un órgano. Por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea o accidente cerebrovascular. Bueno, por ejemplo, otro, ahora me recordé los triglicéridos. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama hipertrigliceridemia. Esa, hipertrigliceridemia. El problema de los triglicéridos. Miren, los triglicéridos se muestran, es el exceso de concentración sérica de triglicéridos, mayores a 200 miligramos en la sangre. ¿Qué hay que hacer para evitar los triglicéridos? Supriman los alimentos fritos. Hay que explorar alternativas con alimentos, no sé, cocinados al vapor. El aceite se puede usar, pero al servir los alimentos. O sea, la berenjena, por ejemplo, cocinada al vapor y después de mezclada con aceite, evitar calentarlo. O sea, después de agregado el aceite, por supuesto. Por ejemplo, el jugo de pepino se puede hacer licuado con algún otro tipo de jugo de frutas, por así decirlo, ¿no? Evitar los triglicéridos, ¿no? Y ahora que acabo de los triglicéridos, me acordé de la taquicardia. Tal vez no lo mencioné entre los problemas del corazón, de cardiovascular. La taquicardia, por los que no saben muy bien de qué se trata la taquicardia, es el incremento de la frecuencia cardíaca. Es la contracción demasiado rápida de los ventrículos. O sea, se considera, por ejemplo, taquicardia cuando la frecuencia cardíaca es superior a 100 latidos por minuto en reposo. Las personas que padecen de taquicardia poseen una vida normal, ya que no es una enfermedad grave, aunque puede acortar la vida del corazón debido a su mayor trabajo. ¿Qué es lo que produce la taquicardia? Es el tabaquismo, el tabaco, el alcoholismo, las drogas o funcionamiento deficitario de la glándula tiroides, insuficiencia renal, depresión, alguna, no sé, alguna infección de un órgano, un nerviosismo. Mire, los síntomas que van a sentir ustedes con taquicardia pueden ser altos. O sea, si son altos los síntomas, por ejemplo, o sea, la dificultad respiratorias, mareos, desmayos y un dolor agudo en el pecho, un dolor agudo en el pecho. Otros síntomas que se asocian a casos más severos de taquicardia son la debilidad, los ahogos, por ejemplo, y el desvanecimiento de EECJ. Es importante establecer esto, porque ¿qué tienen que hacer para detectar esto? Un Holter, por ejemplo, un electrocardiograma, para que ustedes entiendan cómo va su corazón, lo tienen que hacerlo. Por ejemplo, yo les puedo decir, eviten, por ejemplo, el mate, que me perdonen los argentinos, no eviten el mate. También eviten el café, el té, el tabaco, el alcohol, la cocaína y algunos fármacos.
¿Por qué? Porque pues, esto puede inducir a taquicardia en algunas personas susceptibles, por lo cual en estos casos, digo, es mejor, es conveniente evitarlas. Miren, por ejemplo, en los casos de los tumores pericárdicos, ¿de qué se trata un tumores pericárdicos? Un día un alumno me preguntó, esto es un taponamiento cardíaco en el medio hospitalario. Normalmente son metastásicos. Se producen, por ejemplo, en el contexto de un cáncer grave y un estadio avanzado en el cáncer. Aunque a veces la afectación pericárdica es la primera manifestación de una neoplasia hasta entonces no diagnosticada. ¿Qué es lo que tienen que hacerse de pruebas y todo? Pues una ecocardiografía es el método de elección para identificar el derrame pericárdico. Recuérdelo, una ecocardiografía es el método para identificar el derrame pericárdico. Por ejemplo, hablando de vasos todavía, por ejemplo, los vasos sanguíneos, como vasculitis. La inflamación, vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos. ¿Y cuáles son sus síntomas de ustedes? Fiebre, inflamación y una sensación general de la enfermedad. ¿Cómo puede combatirse la vasculitis? Pues con los esteroides y otros medicamentos, pues pueden detener la inflamación y con frecuencia ser muy útiles. Bueno, ya se los dije a los médicos, ¿no? Por ejemplo, otro problema de los vasos es lo que se dice poliangiitis microscópica. Poliangiitis microscópica. Esto es la forma más frecuente de vasculitis, o sea, vasculitis necrotizante, es un sistema de un pequeño vaso que afecta arteriolas, capilares y vénulas. Esa es la vasculitis. Pues se afectan las arteriolas, las capilares y vénulas. Miren, la afectación que van a tener es cutánea, capilaritis pulmonar y glomerulitis necrotizante, infiltrados inflamatorios transmurales de polinucleales con peculiar fragmentación de los núcleos, o sea, la leucocitoplasia. Y puede o no haber, por ejemplo, necrosis fibrinoide, necrosis fibroide. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese trastorno? ¿Qué hay que hacer? Pues una administración oral de prednisolona, azatioprina, azatioprina adicional y pulsos de metilprednisolona, pulsos de metilprednisolona. Es importante, ¿no? Alguien y los varices, ¿qué? Las varices, o sea, no, las varices esofágicas, hay diferentes tipos de varices. Las varices esofágicas son dilataciones venosas patológicas en la submucosa del estómago. No tiene nada que ver con la pierna, ¿no? Que se producen normalmente en pacientes con hipertensión portal. Esto es producto, por ejemplo, de la cirrosis, de la hepatitis viral, por ejemplo, hepatitis, cirrosis biliar primaria y secundaria. ¿Cómo viene? ¿Cómo surge esto? Pues por fármacos hepatotóxicos, por toxinas ambientales, esquistomación, estigotosomiasis. También viene por hepatitis autoinmune. Deficiencia, por ejemplo, de alfa-1 antitricina. Hemocromatosis, enfermedad, por ejemplo, de Wilson. También sucede en el síndrome de Budd-Chiari, galactosemia, otra cosa, problema. Miren, son enfermedades, por ejemplo, de almacenamiento de glucógeno, carcinoma, por ejemplo, pancreático también, la pancreatitis crónica. Miren, no conllevan síntomas primarios por sí mismas, viéndose más afectada, por ejemplo, la salud del paciente por la enfermedad que provoca la hipertensión portal.
inestabilidad hemodinámica, taquicardia e hipotensión, con endoscopía y un vómito, por ejemplo, en el que se observan sangre y coágulos también. O sea, también se puede manifestar, por ejemplo, por melenas al producirse el goteo de sangre de una de las varices. Luego, la ligadura con bandas endoscópicas. Es lo que hay que sugerirles, ¿no? ¿Y qué hay que sugerir como médico? Pues una inyección de sustancias esclerosantes. O sea, también como médicos, inyectarle un pegamento tisular. O sea, similar al superbonder o goma loca. O sea, llamado cianoacrilato. Cianoacrilato. Bueno, para que lo apunten, ¿no? Otro problema de los vasos sanguíneos es con un síndrome que se llama Church-Strauss. Miren, esto es una vasculitis sistémica, o sea, mezcla del PAN y el GMM, o sea, es unas disestesias dolorosas agudas, edemas en las proporciones distales de los miembros desestésicos. O sea, a ver, doctores, díganle a sus pacientes de qué se trata esto, ¿no? Es una pérdida paralela de fibras mielénicas y amielénicas debido a una degeneración axonal, era evidencia, o sea, mostrando, por ejemplo, una disminución e incluso ausencia, o sea, de los potenciales de las fibras sensitivas y del componente motor, indicando, por ejemplo, una pérdida masiva aguda de fibras axonales, hiperosinofilia, alergia, asma, que hay que utilizar en este tipo de problemas, de estos trastornos. Los corticoides también. Perdón que sea tan técnico en ese sentido que ustedes ni entiendan, pero para los médicos, para los estudiantes de medicina les va a servir, ¿no? Miren, hay otra enfermedad en los vasos sanguíneos que es la enfermedad de Kawasaki. Esto, me cae muy gorda la Kawasaki. Pero bueno, Kawasaki. Miren, la enfermedad de Kawasaki se define como una vasculitis sistémica neocortizante con afectación de arterias de tamaño grande, mediano y pequeño. ¿Cómo se manifiesta? Con lesiones mucosas con edema, eritema y erosiones de lesiones cutáneas tipo edema y eritema de palmas y plantas y aumento de tamaño de los ganglios linfáticos cervicales. ¿Cómo se va a atacar este tipo de enfermedad de Kawasaki? Con gamma globulinas y aspirina. O sea, que previene las secuelas coronarias. Es una enfermedad multisistémica, idiopática, caracterizada, por ejemplo, por vasculitis que afecta a vasos de pequeño y mediano calibre, especialmente arterias coronarias, provocando clásicamente aneurismas de estas. Además, suele asociarse o algún síndrome mucocutáneo. ¿Cuáles son las sensaciones que van a tener? O sea, sus síntomas: una fiebre, eritema, erosión conjuntival, oral, edemas en miembros, por ejemplo, eritema en plantas y manos, erupciones cutáneas e hiperplasia de los ganglios linfáticos cervicales y ocasionalmente inflamación cardíaca y de las articulaciones mayores. O sea, una inyección conjuntival vulvar bilateral, no exudativa. Por ejemplo, también pueden experimentar alteraciones del labio o mucosa, orofaringia. También pueden padecer enrojecimiento intenso y fisuras labiales, lo que le llaman la boca de payaso, ¿no? Exantema es otra cosa, orofaringio de intensidad variable. Otra motivación es la lengua, por ejemplo, de aspecto de fresa. Ni modo. Por ejemplo, el exantema poliformo, morfiloforme, o semejante, por ejemplo, a una rubiola o escarlatina, ¿no? O sea, que compromete, por ejemplo, principalmente al tronco
y a las extremidades. Y es un edema, hay tantas cosas que tiene esto. Un edema duro de manos y pies, acompañado o no de enrojecimiento de palmas y plantas. También les puede presentar una linfadenopatía cervical, generalmente, por ejemplo, única, o sea, más de 1,5 centímetros de diámetro. ¿Qué es lo que yo les puedo recomendar así rápidamente? Pues reposo, una gama globulina intravenosa en dosis única de 2 gramos por kilo, a pasar de 10 a 12 horas más o menos. Pueden tomar también ácido acetil salicílico en dosis inicial de 80 a 100 miligramos al día por vía oral cada 8 horas hasta el día 14 de la enfermedad. O sea, y hasta que el niño permanece, por ejemplo, afebril por más de 48 horas. Luego, también continuar con 5 miligramos al día, vía oral, por 6 a 8 semanas, o hasta que se normalicen las plaquetas o la BSG. Hoy definitivamente si existe compromiso coronario. Pero bueno, vean con el médico, ojalá que les dé un tratamiento similar o mejor que el que les estoy dando. Les agradezco mucho su presencia y sobre todo el interés de seguir conociendo lo que es el mundo de la medicina. Nos vemos para la próxima. Que estén muy bien.